problema, un planteamiento de problema y probablemente les va a ir muy bien. Yo, como comentó Humberto, soy egresado de la querida Facultad Daniel Alcides Carrión. Un día así como están ahí sentados en esa estuve, claro, era diferente, ahora van a ver alguna foto que encontré, pero me llena en realidad de mucha alegría poder el día de hoy dirigirme a ustedes y dejarles probablemente un mensaje, y ese mensaje se resume en la palabra investigar. Muy bien, no sé si me han escuchado perfecto, todo está perfecto, Humberto. Sí, doctor, se le escucha claramente. Ya, entonces voy a compartir pantalla, me confirmas que está bien compartido y empezamos. Ok, doctor. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? Aún no, doctor. Ya, ahora sí ven eso y supongo que ahora sí ves esto. Sí, doctor, ahora sí se puede ver sus dispositivos. Perfecto. Bueno, muy bien. Una vez más, muchas gracias por la invitación y espero que disfruten de esta presentación. En realidad, hoy día le he preparado, así que vamos a tratar de transmitir el mensaje, que es lo que a mí me interesa. En relación al contenido, no tengo ningún conflicto de interés. Actualmente me dedico a transmitir el conocimiento dentro de mi especialidad. Yo soy médico patólogo clínico ya con bastantes años, desde el año 2007 como asistente. Y bueno, ahora en estos últimos 2 años a cargo de Medicina de Laboratorio, que es una organización que transmite, digamos, el conocimiento dentro de mi especialidad, que es bien amplia, es como la medicina interna. La medicina de laboratorio es lo mismo. Claro que en el Perú la especialidad se llama patología clínica. Así que en realidad soy un médico patólogo clínico, ya trabajo desde el año 2007 en el Salud, aquí en Lima, en Miraflores, en el Hospital 3 Horas Sangamos. Tengo vida societaria, vida como investigador, y ahora, bueno, este año terminé y publiqué mi primer libro, y probablemente, si Dios me lo permite, vendrán muchos más. Y en relación a al contenido de esta conferencia, obviamente no hay conflictos de interés. Y era mi facultad cuando yo estudiaba. Definitivamente ha cambiado. La visité hace unos años y está totalmente distinto, pero así era. Y había un salón por acá por la izquierda al fondo, y esta era nuestra aula en primer año. Bueno, ahorita ya en realidad no existe. El anfiteatro estaba por acá al fondo. En fin, en estas aulas pude fortalecer mis competencias profesionales, ¿no? Las cuales ahora despliego ya en el ámbito laboral por muchos años. Y esta es mi promoción. Fuimos una de las promociones más numerosas. Y ojo, que este es mi salón, porque así como este es el A, también estaba el B. Éramos, creo que, la promoción más numerosa que se pudo haber egresado a nuestra facultad, y este solo era el salón A. Entonces el salón B era exactamente lo mismo. Y aquí está mi promoción. En realidad casi todos estamos en grupo de WhatsApp, siempre nos comunicamos, compartimos nuestras experiencias como colegas, y bueno, yo estoy por aquí. Y el nombre de mi facultad fue la promoción 2001, doctor Víctor Torrealba Anchante. Bueno, no sé si habrán escuchado hablar del doctor Víctor Torrealba. Él era un gran anatomista, era un especialista en anatomía, él estuvo a cargo de la cátedra de anatomía por muchos años. Y bueno, esta es mi promoción. Entonces, hablar hoy día de la investigación me hace retroceder cuando yo veía a unos compañeros que iban al SOCEMI, y yo decía, ¿qué hacen ahí perdiendo su tiempo esos chicos? Y no se veía en realidad nada tangible, o no lo percibía así, pero era obviamente un gran error. Hoy en día me alegra mucho que ya, evidentemente, con toda la tecnología, ustedes ya son nativos digitales, entonces interactuar con la tecnología. Este evento creo que ya lo están transmitiendo en vivo, tienen página en Instagram, en fin, en Facebook, entonces ya
el tiempo cambió. En mi época estábamos con el disquete, al final apareció por ahí el USB, algunos tenían la suerte de tener una computadora, muchos como yo no lo teníamos que estar en cabinas, teníamos que estar en la biblioteca. Hace poco, cuando fui a la universidad, a la facultad, fui a la biblioteca y me dio mucha pena ver que no había ni un alumno. Es que en realidad ya tu formación está digitalizada y uno puede inclusive acceder quizás de una manera no adecuada a los libros digitales, ¿no? Y en realidad esa es la verdad en la cual ahora estamos. Entonces, en ese escenario yo decía, ¿qué hacen estos chicos en el SOCEMI? Un tiempo después pude entender la importancia de la investigación. Y la importancia de la investigación nació a raíz de la tesis. En ese tiempo había la oportunidad de hacer un proyecto, perdón, un curso breve, tiempo determinado, de horas y una evaluación, o hacer una tesis. Y yo con dos compañeros más, Ketty Gastelú y mi amigo Fidel Guillén, hicimos una tesis, y esa tesis nos llevó a explorar campos desconocidos, como la investigación. Y es así que hicimos nuestra tesis, y esta tesis fue el título. El título se llamó El inicio de las prácticas hospitalarias y su relación en el riesgo de infección tuberculosa en estudiantes de la Facultad de Medicina. Fue una experiencia muy bonita y sin darnos cuenta, en vez de empezar con un estudio descriptivo, de repente observacional, clásico, empezamos con un trabajo analítico, un estudio de cortes. Y aprendimos el riesgo relativo, y en esa época estaba el EpiInfo, el SPSS, en fin, fue toda una experiencia, fue un estudio muy bonito. Mi tesis está ahí en la facultad, la fui la vez pasada, y bueno, y ahí nació, y ahí comenzando a entender las variables, la importancia del diseño del estudio, comenzó a nacer ese bichito en la investigación, y bueno, desde esa fecha hasta el día de hoy no he parado de investigar desde mi humilde posición, con mis humildes trabajos de investigación, que bueno, con el tiempo han tenido algún reconocimiento, pero justo el título es eso. A veces podemos o pretendemos ser ambiciosos con estudios, quizás queremos hacer estudios experimentales, o quizás podemos hacer estudios, no sé, de casos y controles, o de cortes, o de repente revisiones sistemáticas o metaanálisis. Pero podemos también empezar, al menos con los descriptivos, ¿no? Con estudios observacionales, transversales, básicos, y no necesariamente analíticos, donde busquemos causa-efecto o causalidad. Entonces yo creo que si ustedes hoy día están siendo parte de esta sociedad de estudiantes de medicina preocupados por la investigación, empiecen quizás de esa forma, y poco a poco, conforme agarren más experiencia, podrán obtener otro tipo de experiencias desde la perspectiva de metodología de la investigación y de estadística, ¿no? Entonces ese sería mi humilde mensaje. Esta tesis, que en esa época se podían hacer 3 personas, al final lo presentamos en un congreso, me acuerdo, del Hospital 2 de Mayo, y tuvo un premio. Y fue el primer reconocimiento de este trabajo de investigación. Obviamente fue dirigido a los 3 autores, pero nunca lo llegamos a publicar hasta el día de hoy. Y como verán a la derecha estaban los mentores. En esa oportunidad estuvo el doctor Miranda, Ubaldo Miranda Soberón, al cual le tengo mucho aprecio, respeto y cariño, el cual fue nuestro asesor de tesis. Y con él aprendimos cómo hacer esta investigación analítica. O sea, fuimos bastante osados. Hoy en día, hasta el día de hoy, creo que no he vuelto a hacer un análisis multivariado, bivariado tal vez, pero en esa oportunidad lo hicimos con él, y la verdad que aprendimos mucho. Y la parte de la parte científica en sí, es decir, la rigurosidad de la especialidad por neumología, con el doctor Julio Torrechán, al cual le tengo también un fuerte aprecio y cariño y respeto. Él actualmente, como saben, es decano del Colegio Médico de Ica. Y bueno, así empezamos. Terminados los estudios en la facultad, pude
pude postular al examen del internado médico. En esa oportunidad postulamos, ingresé al Hospital Almenar, estuve un año, y de ahí, por sorteo, creo que ahora ya cambió eso, fui a hacer mi serum a la ciudad de Azángaro, en Puno. Después regresé a hacer mi residentado médico en el Hospital 1 Félix Torrealba Gutiérrez. Bueno, hoy en día, si no me equivoco, creo que ya es 2. Pero este hospital y este hospital son los dos únicos hospitales de la Seguridad Social que tienen nombre de patólogos clínicos. El doctor Guillermo Almenara Irigoyen y el doctor Félix Torrealba fueron médicos patólogos clínicos. Para mí, por cosas del destino, ha sido un honor estar en ambos establecimientos de salud y aprender mucho de los compañeros de trabajo y de los médicos asistentes ahí. Y terminado el residentado médico, postulé para una plaza de patólogo en Lima, en el Hospital Tres Suárez Sangamos, y desde el año 2007 hasta la fecha he continuado desarrollándome en la seguridad social en múltiples proyectos, en actividades asistenciales, y bueno, en realidad podría pasarme días hablando de las actividades que realizo en la seguridad social, pero siempre con un pensamiento multidisciplinario, un pensamiento abierto, un pensamiento de trabajo en equipo, y bueno, ahí me he desarrollado muchos años, y hasta el día de hoy, como le digo, he podido obtener algunos reconocimientos, ¿no? El señor Guillermo Caelín fue uno de los, digamos, de los pioneros en el concepto de la seguridad social en nuestro país, y fue el primer director del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martens. Después, por todo lo que contribuyó a la seguridad social, se le dio reconocimiento, y todos los años en el salud, o bueno, cada cierto tiempo, antes del 2014-15, se hacían cada 2 años, si no me equivoco, los premios Caelín. Y es así que en el año 2011, ya cuando yo tenía 4 años de asistente, postulé al premio Caelín, y en esa oportunidad obtuve el primer lugar como una publicación. Después, en el año 2014, por un trabajo multidisciplinario del plan renal, donde buscamos diagnosticar oportunamente los pacientes con enfermedad renal crónica, pude obtener con un equipo multidisciplinario del proyecto 2 premios nacionales en relación a este proyecto. En el año 2016 fue la primera vez que postulé para un protocolo. En esta oportunidad era solamente una publicación científica, pero aquí era un protocolo, y para mí fue todo un desafío. Ahora van a entender la diferencia de hacer un protocolo a hacer ya una publicación. Y después, el año 2019, el año pasado, 2019, 2018, 2019, me dieron un premio también por una publicación, que fue el 3er puesto, y ahora este año, bueno, con el reconocimiento generalmente son publicaciones del año pasado, pero lo dan la mención en el año siguiente. En este año pude obtener el primer lugar de 20 artículos. Entonces, en realidad, ESalud promueve la investigación, y desde el año 2014-15, si no me equivoco, creó una área específica, una gerencia de investigación que se llama el IEXI, y fue a raíz justo de que las investigaciones en ESalud comenzaban a caer. Y esta institución hasta el día de hoy está dando todo su esfuerzo por fortalecer la investigación en la institución, y ha desarrollado denudados esfuerzos para promoverla. De tal manera que definitivamente el crecimiento de la investigación ha sido exponencial por múltiples aristas, entre mentorías, los premios que realizan, cursos que realizan y financiamiento para estas investigaciones. Entonces, más o menos aquí rápidamente les voy a demostrar. Esto fue en el año 2011, fue una investigación. Esta investigación fue relacionada a un tema de la diabetes que me gusta mucho, las enfermedades crónicas no transmisibles mucho. Y esto está publicado, diferenciaron los hospitales por categoría. En este caso yo competía con hospitales nivel 1, nivel 2, y obtuve el primer lugar, digamos, en esa oportunidad, un artículo sencillísimo que está publicado en la revista Médica Panacea. Espero que sigan produciendo artículos, no me he percatado de ese detalle,
pero está publicado y la tienen ahí en la mano, revisarlo. Acá dejo los accesos. Después voy a dar la presentación a Humberto para que se la asocie. Después, en el año 2014, a raíz de una investigación que realicé que me permitió el título de maestría, perdón, este es 2016, acá hay un error, este es 2016, está aquí. A raíz de que hice mi maestría en gestión de servicios de salud, yo estaba justo al cargo del departamento de ayuda al diagnóstico del Hospital Angamos y me percaté de un tema. Tuve en realidad doble motivación, pero a raíz de eso postulé con un protocolo. Era la primera vez que postulaba con un protocolo. Y básicamente el protocolo es una idea que uno tiene obviamente bien planteado el escenario en el cual quiere resolverlo, pero con esta idea yo pude resolver los hallazgos de una investigación previa y para desarrollarlo necesitaba definitivamente un financiamiento. Entonces, Salud en este año era la segunda vez que promovía ya protocolos con un fondo monetario no tan, digamos, elevado, pero importante para que al menos podamos desarrollar algunas investigaciones básicas o aplicadas en el escenario de la gestión clínica o en el escenario de las observaciones en las diferentes enfermedades en la seguridad social. De tal manera que postulé en este protocolo y ocupé el cuarto lugar, y fueron solamente 4 los protocolos que se aprobaron. La nota mínima era 40, con la justa, 40.5 llegué a aprobar. Y aquí estoy con el doctor Nicolás, el doctor García, un doctor que ya lamentablemente no continuó con nosotros en la investigación, pero en esa fecha recibimos ese reconocimiento. Después, en el año 2018, a raíz de este plan de prevención de enfermedad renal, yo hice una publicación justo de prevalencia de albuminuria, ¿no? También un estudio observacional donde veía la prevalencia, un estudio simple, y pude ocupar el 6º lugar. Este es el artículo, también aquí lo van a poder descargar, es un artículo muy interesante donde dentro del plan renal prevenir la presencia de enfermedad renal crónica dentro de nuestros pacientes. Yo tengo la suerte y el privilegio de estar en la red de salud más grande del país. Actualmente son más de 2 millones de asegurados. Entonces, se pueden hacer muchas cosas en red. Y justo esta es mi red, donde yo evalúo el tema de la albuminuria en ellos. Por último, como le mencioné, en el año 2019, ya publico los hallazgos de esta intervención del año 2016, donde ya implemento el protocolo y el protocolo termina cristalizado en un paper, en un artículo. Y acá, pues, con este artículo, gracias a Dios, me dieron, en base a la evaluación, el primer lugar de 20 artículos que también han sido publicados inclusive en revistas extranjeras. Y bueno, en realidad, eso más o menos ha sido lo que ha pasado en el tema de investigación en artículos. Acá está el artículo, ustedes lo van a poder descargar también, lo pueden leer con atención. Y sobre este artículo es que voy a tratar de ampliar un poco más la idea y el objetivo de esta conferencia, pero lo que quería era demostrarles que con trabajos de investigación sencillos, donde solamente tratamos de repente de ver cómo está el escenario en relación a una problemática, si lo hacemos bien, podemos tener pues un reconocimiento. Y eso básicamente es la idea. Y miren, ¿por qué hice esta investigación? ¿Por qué en realidad yo como patólogo clínico, qué tenía que ver con el cáncer de mama? Bueno, una cosa es patólogo clínico y otra cosa es anatomopatólogo, ¿ya? Los patólogos clínicos somos profesionales a cargo, digamos, de los laboratorios clínicos donde nuestra principal función es ser ese cordón umbilical entre los médicos que solicitan los exámenes y los pacientes. Y nosotros tratar de dilucidar las dudas que puedan tener ambos escenarios, las incertidumbres de ellos. Obviamente, nuestra responsabilidad es dar el mejor resultado
para que exista una mejor intervención y no de repente sobre diagnósticos o resultados que puedan terminar en mayores intervenciones que puedan perjudicar al paciente. Pero yo, siendo patólogo clínico, preocupado del laboratorio, ¿por qué me metía un tema relacionado al diagnóstico oportuno de repente del cáncer? Y acá más o menos van a entender por qué. Como ustedes pueden darse cuenta, esto no es algo razonable, ¿no? Acá hay una contradicción, una contraposición de ideas, ¿no? Esto se conoce como oxímoron. Y los oxímorones son eso, esa contraposición de pensamientos. ¿Y por qué pongo esto? Por lo que pasaba en ese momento. Cuando yo asumo el cargo en el año 2014 del Departamento de Ayuda al Diagnóstico del Hospital Angamos, comienzo a tener múltiples presiones por parte de otros directores de otros establecimientos para hacer mamografías en el Hospital Angamos, que era un centro referencial. Digamos que como teníamos un mamógrafo, todos los establecimientos de la red mandaban pacientes para mamografía y todos tenían que coberturar un cupo mensual obligatorio. Entonces la institución comenzó a empujar hacia el diagnóstico precoz del cáncer de mama, de la sospecha de cáncer por mamografía. De tal manera que a nivel nacional las mamografías se dispararon y se siguen disparando. Pero ese empuje de la institución de querer hacer más mamografías para buscar más pacientes con sospecha, también llevó a que la institución comprara más tecnología, pasar de la mamografía analógica a una mamografía digital, ¿no? Ya no solamente con 2 cortes o 2 proyecciones, sino también cortes con tomótesis, por ejemplo. Disminuir de repente los falsos positivos, especialmente en mujeres jóvenes con mamas densas. Entonces, la institución presionaba a todos hacia hacer más mamografía. Pero por otro lado, la institución también era consciente de que, por ejemplo, la especialidad de patología mamaria, este es un reporte que me hicieron en junio del 2016, patología mamaria del Hospital Revalliati, de los hospitales nacionales, ocupaba 88 días promedio para poder acceder a una cita. Entonces, esto me hizo llevar a una simple pregunta, ¿no? ¿Qué sucedía con las pacientes que tenían sospecha de cáncer? O sea, la institución generaba mayor mamografía, había más pacientes a las cuales se les sospechaba de un cáncer de mama, pero ¿qué pasaba con ellas? O sea, ¿cuál fue su desenlace? ¿Qué pasó? Entonces aquí, en esta pregunta, donde básicamente quería ver los tiempos de demora, porque en realidad era eso, la demora, desde el diagnóstico hasta la intervención, que podría ser en un inicio el diagnóstico anatomopatológico y después de repente ya la intervención clínica, ya sea quirúrgica o quimioterapia o radioterapia. Estando en la gestión clínica, me percaté de este tema y me comencé a preguntar por estas pacientes con sospecha de cáncer de mama. ¿Y por qué el cáncer de mama me interesaba? Y al final le voy a decir por qué. En ese escenario es cuando yo hago la investigación y realizo una investigación que actualmente está publicada en la universidad que hice mi maestría, la Universidad César Vallejo, en el año 2016. Esto está en el repositorio, también lo pueden ver, está todo en extenso la investigación. Y aquí, como tratan de ver, busqué qué pasaba con estas pacientes. Y más o menos, este era, digamos, en resumen lo que hice, ¿no? Venían referidos para hacer una mamografía, yo hacía la mamografía, y estas pacientes eran referidas, las que tenían cáncer, sospecha de cáncer, que son BRAF 4 o 5, eran referidas al Hospital Revalliati, porque Revalliati es el único que tiene especialistas para ver esta patología, no en otro hospital de mi red, estoy hablando de la red Revalliati. Esto, por ejemplo, no pasa en otras redes, como la red de Sabogal o Almenara, donde sí hay algunos centros que parcialmente atienden esta demanda. Entonces yo puse intervalos de tiempo máximos, por decirles, yo tenía un paciente con... y máximo, idealmente, debía tener una cita para un especialista hasta por 30 días. Igualmente, considerando este mismo tiempo, le daba 30 días más como máximo para que este paciente pudiera tener un diagnóstico anatomopatológico. Es decir, con 60 días
desde la mamografía yo tenía esperado que haya algún desenlace, alguna intervención. Los pacientes venían a Angamos, se le hacía la mamografía, iban a Revalliati y medía los tiempos. Como se darán cuenta, los tiempos son bastante generosos, porque, por ejemplo, hay directrices europeas u otras americanas, que en realidad un paciente en 15 días como máximo debería estar mastectomizado. Pero si yo ponía esas cifras, y hubiera sido, pues, todos, ninguno hubiera cumplido de repente los tiempos. Pero lo hice en base a una directriz que se utiliza en el CDC en los Estados Unidos para atender, digamos, una población, de repente, que no tiene tanta facilidad para el acceso. Entonces son promedios que ellos ya habían analizado. Al final, al hacer el seguimiento de estas pacientes, obtuve estos resultados. Miren, por ejemplo, el promedio, para hablar mejor, hablemos de mediana para evitar las distorsiones. La mediana para obtener una cita fue de 38 días. Pero para tener un diagnóstico anatomopatológico de las 54 pacientes que hice un seguimiento, que fueron 2014-2015, fueron de 189 días. O sea, si esto lo llevamos en meses, más o menos estamos hablando de un promedio de 7 meses. Mientras que se demoraba un día para tener un diagnóstico, podíamos llegar hasta 189 como mediana. Obviamente habían pacientes que habían pasado tantos días que ni siquiera tuvieron su cita. Al final hacerle el seguimiento fue un tema de campo, fue una experiencia muy agradable con esta investigación. Pude que habían perdido las referencias, se actualicen, en fin. Me pasaría la tarde explicando las experiencias con ellas. Entonces, con estos tiempos tan prolongados, una de las primeras recomendaciones de mi investigación de esta tesis fue la siguiente. La actual red desconcentrada Revalliati, que es la red Revalliati, como les digo, deberá hacer su mayor esfuerzo por implementar una oficina o una unidad de seguimiento de todos los pacientes con sospecha de cáncer. Porque, ¿qué pasó? De los pacientes que yo vi, que fueron 65 en realidad, pude encontrar solo a 54 con una intervención. 9 nunca fueron, a pesar que habían sido referidas. Tuve después yo que buscarlas, llamarlas por teléfono, inclusive 2 de ellas habían muerto. Algunas no querían una intervención clínica, pero otras no les llegó la referencia, o no les comunicaron, o nunca supieron el resultado, imagínense. Entonces, este escenario me vio en la obligación de recomendar que se implementara una unidad de seguimiento, una oficina de seguimiento para estos pacientes con sospecha, que eran referidos del segundo y del primer nivel a Revalliati, ¿no? Más aún cuando los programas de cáncer de mama y de cuello uterino eran prioridades sanitarias. Entonces, esa fue la motivación principal. A raíz de esa recomendación, justo en ese escenario, aparecieron los premios Caelin y postulé en el año 2016 presentando este protocolo. Es decir, una idea en la cual yo iba a hacer un seguimiento de las pacientes con sospecha de cáncer, pero le agregaba un detalle que era el seguimiento individualizado de las mismas, mediante una persona que iba a seguirlas en el periodo de la investigación, que básicamente fue 2017. Todo el 2017, con el financiamiento del protocolo, pude tener una persona que siguiera individualmente a todas las pacientes que aparecían con sospecha de cáncer. Este título obviamente cambió después en la publicación, ya después uno va aprendiendo algunas, uno no puede poner, por ejemplo, ya los resultados, ¿no?, en una investigación. Acá yo decía ya disminución de los tiempos. Es evidente que yo sabía que al hacer un seguimiento, primero que no iba a tener pacientes que se iban a perder en el camino, y segundo de que esta persona iba a empujar al sistema a las atenciones, pero esto no fue tan sencillo. Esto llevó obviamente a un proceso, un cambio en los procesos, donde los radiólogos, los ginecólogos de Revalliati, el servicio de anatomía patológica, las unidades de referencia, todos iban a unirse para que los tiempos disminuyan. Y esto solamente se pudo lograr implementando esta unidad a la cual denominé mamovigilancia, por un concepto que ya nosotros aplicábamos para seguir a los pacientes con problemas nefrológicos como nefrovigilancia, ¿no? Un término acuñado en mi investigación, no lo van a encontrar, no es una palabra de un descriptor. Entonces, así, por ejemplo, esta es una imagen de una reunión que tuve con el servicio de radiología del Hospital Angamos, el 17 de enero. En el año 2017 hicimos el seguimiento, enero fue
prácticamente el periodo de la marcha, y ya después, desde el mes de febrero en adelante, el enrolamiento de los pacientes que voluntariamente querían ser parte del seguimiento, ¿no? Acá con el servicio de unidad de referencia y contrarreferencia, y esta gran reunión, me acuerdo, con los médicos del Revaliati, para que ellos empujen también con sus atenciones. Recordemos que los sistemas de salud públicos, al menos, tienen muchas barreras en la atención. Y uno de los problemas es el diferimiento, uno de los problemas es el poco recurso humano. Ya eso lo van a ir entendiendo cuando ya trabajen en los hospitales, que ha sido obviamente motivo de muchos, problemas gremiales planteados a las autoridades, y cosa de eso se está heredando ahora en esta pandemia, lamentablemente, ¿no? Donde vemos un sistema de salud, obviamente, con varias limitaciones, que está llevando a que estemos ocupando ya el ranking del mayor número de muertos por millón de habitantes. Entonces, igual en todos los sistemas públicos es tema, pero acá yo trataba de convencerlos que apoyen a estas pacientes, que traten de darles una prioridad porque tienen sospecha de cáncer y que había que tomar una intervención oportuna a ellos. Y bueno, aquí están los registros. Entonces, desde el Hospital Angamos, con la mamografía y la sospecha, entraban a una consulta por el especialista y terminaban al final. Yo solamente vi el desenlace de evaluación clínica o estudio anatomopatológico. Yo no continué viendo si es que tuvieron una intervención quirúrgica oportuna, una quimioterapia o radioterapia. Pero se tiene que entender que quizás los tiempos aquí eran prolongados, como ya lo habíamos encontrado en la investigación inicial, que vendría a ser, como quien dice, el inicio de esta investigación. Entonces establecimos un intervalo de referencia aquí y después un intervalo de diagnóstico, ¿no? Hasta acá. Esto más o menos resume la intervención. Es un estudio cuasi experimental donde se hace una intervención. Y aquí el proceso, más o menos este era el proceso tradicional, que de Angamos las pacientes iban a Revaliati y nosotros, en base al diagnóstico, comenzamos a ver algunas modificaciones del proceso y aparte el seguimiento constante de todas las pacientes, donde terminaba pues en el diagnóstico más oportuno. De esta manera también podíamos identificar, no era el objetivo primario de la investigación, pero sí secundario, ver las barreras. Las barreras de acceso a la salud generalmente son dos, asociadas al paciente, por ejemplo, pues temas relacionados, como dicen acá, a que no asistió a su cita. Eso es un tema del paciente, ¿no? Donde hay una deserción. O prefieren tratarse de repente en establecimientos de salud privados porque tienen seguros oncológicos. O de repente tienen un seguro que lamentablemente por el nivel económico no pueden acceder a una mayor atención, limitaciones económicas, o prefieren optar por tratamiento con medicina alternativa, como pasó con un caso, por ejemplo. Pero factores asociados también son el acceso geográfico, el sexo, la edad, en fin. Pero todos estos, como ustedes pueden ver aquí, eran mucho menores. Estamos hablando de 2, 4, 6, por ejemplo, pacientes de 45, ¿no? Que tuvieron, digamos, este tema, comparado con la gran mayoría de pacientes que sí encontraron otras barreras y que eran asociados al sistema. Y estos son, digamos, los nudos que hay dentro de la gestión clínica. Por ejemplo, las citas prolongadas, ¿no? O citas para procedimientos mayores, por ejemplo, a 15 días en tiempo. Demoras por el tema del embalse quirúrgico, las listas de espera. No me imagino ahora cuando se comience a regularizar las atenciones este detalle. O sea, viene un embalse quirúrgico brutal y muchos pacientes afectados también por este tema. El tema del desabastecimiento de bienes estratégicos como reactivos, por ejemplo, en esa oportunidad en el servicio de anatomía patológica habían problemas de inmunistoquímica. Y bueno, en fin. Entonces, todas estas barreras también pudimos verlas, digamos, de una manera tangencial, no era el objetivo de la institución de la investigación. Entonces, sin esta unidad de mamovigilancia creada, pacientes no iban a tener seguimiento y iban a tener más tiempos de demora. Implementando nuestra unidad, el objetivo principal fue hacer seguimiento, menos tiempos de demora y todos los pacientes 100% notificados. No íbamos a tener, digamos, pérdidas.
Y entonces son los hallazgos finales. Esto fue en el periodo que no había la unidad de mamovigilancia y lo comparé con el protocolo, con la intervención, ¿no? Como un pre-post. Básicamente acá era la intervención del seguimiento individualizado y las gestiones para tratar de disminuir los tiempos. Y vemos que, por ejemplo, como le mencioné, el periodo, la mediana que era de 37 días, pudimos disminuirla algo en 33, pero de 189 días definitivamente en el diagnóstico lo bajamos a 56. Hicimos un test no paramétrico de Mann-Whitney y bueno, esto era estadísticamente importante. Entonces, pudimos evidenciar que una intervención, bueno, acá hay una imagen que se perdió, considerando, o sea, primero que la intervención demostró la incorporación de una persona siguiendo a los pacientes fue realmente beneficioso. En ese momento yo no sabía que me había metido a un concepto que era de navegación. ¿Y qué pasa? Que ya hay una experiencia hace muchos años de los Estados Unidos donde profesionales, no necesariamente de la salud, algunos cercanos, otros no, acompañan a pacientes o navegan con ellos para un diagnóstico más precoz o un diagnóstico más oportuno, principalmente en cáncer. Y esto lo vieron en los Estados Unidos a raíz de que la población afroamericana, por las limitaciones que tenían probablemente o por otros temas sociales, no accedían a los sistemas a pesar de tener cáncer. Entonces comenzaron a ver que llevar a personas para que las empujen al sistema y hacerle seguimiento ayudaba. Entonces ese concepto era navegación. Yo sin querer implementé la navegación en este protocolo, sin saberlo. Básicamente puse la unidad de mamovigilancia, pero incorporé a la navegadora. Entonces, a raíz de esto y de los hallazgos, yo recomiendo en la investigación que se incremente la demanda, a raíz del incremento de la demanda de mamografías, sumado a los tiempos prolongados en los diferentes establecimientos de salud, deberíamos implementar, ¿no?, una unidad de evaluación de diagnóstico, es decir, unidades específicamente para atender la mama, o en todo caso, unidades específicas para atender pacientes oncológicos, que estos pacientes, por la premura de su atención, no deberían entrar con los demás pacientes. Es decir, deberían haber unidades específicas para el diagnóstico de cáncer, que hayan, por ejemplo, servicios de laboratorio, imagenología, procedimientos anatomopatológicos, y todo ese establecimiento pueda resolverse. Así como hay un instituto del corazón, por ejemplo, pudiera haber un instituto del cáncer. Entonces, esas fueron las recomendaciones. También el desarrollo de estudios con diseños que permitan controlar con y sin una unidad de vigilancia en un nivel 3, acompañados de la navegación de las pacientes. Ya entendí el concepto y bueno, se incorporó también los resultados. Posteriormente, la misma institución, a través del JACI, que le digo que es la institución que está promoviendo la investigación en la seguridad social ya hace algunos años, en la cual yo le estoy bastante agradecido por promoverlo. He conocido casi a todos los que han estado a cargo. Ahora está a cargo la doctora Patricia Pimentel, que es una oncóloga. A raíz de esta investigación, ellos comienzan a interesarse del tema y comienzan a ver intervenciones, por ejemplo, para reducir los tiempos de espera, diagnóstico y tratamiento de pacientes con tamizaje mamográfico, ¿no? Ellos hacen una intervención de este tipo y ya le cuñan la navegación de pacientes. Parece ser una intervención efectiva en la reducción de los tiempos y espera entre tamizaje y confirmación diagnóstica, ¿no? Sin embargo, ellos recomiendan hacer una investigación un poco más rigurosa, algo así como un ensayo controlado. Un brazo, pacientes con sospecha que van con navegador y pacientes con sospecha que van sin navegador. Y en ese momento con el JACI estábamos en ese proceso. Sin embargo, de un momento inesperado, apareció una directiva nacional a raíz probablemente de alguno de estos resultados, donde le denominaron Directiva para la Atención Prioritaria del Paciente con Diagnóstico Oncológico. Es decir, se hizo una directiva de gerencia general para priorizar la atención de estas pacientes con cáncer. Y claramente el objetivo fue establecer el procedimiento para la atención prestacional prioritaria de los pacientes con diagnóstico oncológico. En realidad fue una buena noticia. Ya después viendo en detalle, habían de todas maneras algunas cosas que habían recomendaciones probablemente que considerar, porque ellos empezaron en el tercer nivel, es decir, trataron de poner
a la navegación, por decirlo así, de una manera en el tercer nivel, cuando el tercer nivel ya hereda la demora de las pacientes. Entonces, igual, ellos le denominaron delegado, ¿no? Acá en realidad la palabra pudiera ser navegador, pero recomendaron la palabra delegado y definieron definición que hace referencia a aquella persona que acompaña al paciente asegurado con diagnóstico oncológico definitivo durante su proceso de atención al IPRES. Aquellos partían de un diagnóstico oncológico definitivo, es decir, el paciente ya debía tener un diagnóstico anatomopatológico y, como hemos visto, esperar ya el diagnóstico anatomopatológico era prolongado, ¿no? Salvo que se implementara en el segundo nivel, en fin. Pero bueno, igual ha sido una directiva cuya finalidad ya fue ponerle el ojo a los pacientes oncológicos en la institución y estuvo a cargo de implementar esta directiva. Básicamente, como dice acá, la Oficina de Atención al Asegurado, que es una gerencia, era a cargo de ver el tema de los delegados. Entonces íbamos a tener delegados en todo el Perú y comenzaron a realizar este trabajo de delegación o de navegación, por decirlo así, en todo el país. Se comenzó a contratar gente en todo el país para este fin y al final hubo un informe sobre la atención prioritaria brindada a los asegurados con diagnóstico oncológico en 10 sedes. Esto ya fue un documento oficial donde se priorizaba, digamos, este diagnóstico. Acá ya incluyeron algunos temas bien interesantes. Tuve el honor de compartir con este equipo de trabajo y dar algunas propuestas en relación a cómo deberíamos manejar esto. Hice algunas propuestas, creo que prioritarias en relación a enfocarnos a cánceres que pueden ser diagnosticados oportunamente, como el cáncer de mama con la mamografía, como el cáncer del tubo digestivo con la sangre oculta en heces, como el diagnóstico de cáncer de mama, el cáncer de próstata con el PSA. Yo creo que eran o el cáncer de cuello uterino, obviamente con el Papa Nicolau, son los cánceres que más carga de enfermedad dan a la institución y son los que están en el primer lugar en la lista del mundo. Entonces, fortalecer esos cánceres, diagnosticarlos oportunamente en el primer y segundo nivel era lo ideal de repente, y es un tema que se irá viendo probablemente en el camino. Pero en este camino, lamentablemente, llegó el tema de la pandemia. Probablemente en el año 2020 se iba a ver ya con más detalle esto, pero igual, hace poco, para suerte de los pacientes asegurados, Salud ya pone en marcha el primer centro oncológico preventivo en el centro de Miraflores, que es el Centro Larco, y por cosas de la vida irónicas, yo ahorita estoy a cargo de implementar este laboratorio, justo que busca, dice acá, con la puesta en marcha de este centro, Salud descentraliza la atención médica oncológica con el fin de ofrecer un servicio oportuno y de calidad a los pacientes con cáncer y evitar que se trasladen hasta los hospitales con el riesgo, en este caso, de contraer el nuevo coronavirus. Pero también ya hace poco han otra vez inaugurado el segundo centro oncológico y probablemente la tendencia sea seguir creando centros oncológicos. Pero al final, el mensaje es que el paciente oncológico definitivamente es prioritario y una experiencia muy personal. A mi esposa hace muchos años le diagnosticaron cáncer de mama y fue quizás la motivación principal para desarrollar toda esta investigación en relación al cáncer. Entonces, los nudos en la institución que hemos visto se trataron de desatar con esta investigación y con la implementación de la navegación. Yo, en lo personal, para mí ha sido una experiencia fabulosa y les traigo el video donde resume todo lo que les he mencionado. La navegación es el acompañamiento de las pacientes con sospecha de cáncer de mama por parte de la navegadora. Esta persona ayuda a las pacientes brindando soporte emocional y guiándolas en este difícil proceso. En el año 2017, postulando a los premios CAELIN a través del IECSI, pude conseguir la aprobación para implementar un protocolo. Pudimos hacer el seguimiento de 45 pacientes en este hospital que eran diagnosticadas mamográficamente con sospecha de cáncer. Ellas, en vez de tener un diagnóstico a los 190 días, fueron diagnosticadas a los 56 días. Al tener un menor tiempo para su diagnóstico, obviamente el tratamiento, ya sea quirúrgico, radioterapia o oncológico, va a ser también más oportuno y esto impacta en la sobrevida de todos los pacientes.
la sobrevida y su expectativa de vida de cada una de ellas obviamente va a ser más favorable que aquellas que tenían un diagnóstico tardío. En este proceso se acompañó como eje central a la investigación la navegadora. La navegadora es un profesional de la salud que acompañaba a las pacientes para ayudar a que los tiempos se reduzcan a través de las citas o de las intervenciones en diferentes servicios. Lo que hay que resaltar en la navegación es el apoyo emocional y el apoyo en el proceso de las citas, ya que las citas son bien prolongadas. Entonces, de una manera o de otra se buscaba la estrategia de conseguir la cita lo más pronto posible. La primera vez cuando me enteré fue horrible, pero como te digo, tuve la suerte que estuvo Carlita conmigo. Ella de un comienzo fue muy amable, muy amorosa, me dio la confianza y el apoyo para poder seguir. Uno tiene un diagnóstico y sobre todo o sospechas, y sobre todo de cáncer, es bien alarmante, la verdad, ¿no? Y en el apoyo emocional he encontrado pacientes con diferentes etapas, de vida, ¿no? Hay pacientes que eran una más joven que la otra, sin embargo, a veces cuando el diagnóstico de cáncer les tocaba a ellas, cada quien reaccionaba de diferente manera. Fue sorpresa, de primer momento fue sorpresa, pues no me imaginé. Y después Carlita ha estado pendiente así de mí, me llamaba por teléfono, nos encontrábamos acá, me buscaba las citas. Siempre cuando uno le dan un diagnóstico de cáncer, lo asocia con la muerte, ¿no? Pero hay que explicarle al paciente de que si tiene todo, las posibilidades de que alguien les pueda apoyar, ¿no? Y hacerle el tratamiento. O sea, hay pacientes que hay que luchar y hay que seguir luchando. Y eso reconforta a uno y hace que siga, y gracias a Dios, bueno, pues ha pasado el tiempo y estoy aquí, he sido operada de la mama izquierda radical, y bueno, y Dios y de salud me están dando la oportunidad de continuar, ¿no? Durante todo ese tiempo me he hecho amiga de las pacientes, ¿no? Más que mis pacientes eran mis amigas. Yo cualquier cosa, a veces ellas le recordaba las citas. Señora, tiene cita tal día, tal hora. Ay, Carlita, no me he olvidado. No, pero Carlita no puedo ir. No, tiene que ir. Nosotros atrás, ahí. Y me decía, mire, tal hora, hoy día mismo, y me atendían. Incluso para hacerme las biopsias y todos los chequeos necesarios, ella me apoyó, que son chequeos que se demoran normalmente meses. Y ella me los hizo para una semana. En Salud, estamos a tu servicio. En este video tratan de contar un poco cómo se implementó, ¿no? Hablan de los detalles de la navegación en sí. Entonces, aquí en esta parte yo explico cuál fue el motivo de la investigación, que es la que ya narré, y después comenzamos a ver la experiencia. A pesar de que la investigación fue netamente cuantitativa, que es lo que quiero que el mensaje, a pesar de ser eminentemente cuantitativa, al final la investigación también tenía un gran componente cualitativo. ¿Por qué? Porque la navegadora comenzó a interactuar con las pacientes y ella es la que le decía las noticias, que tenía cáncer, que ya va a salir anatomopatología, en algunas obviamente salían que no eran cáncer. Entonces se comenzó a generar un vínculo, algo que la verdad yo no lo predije en la investigación inicial. Entonces, en este caso, la navegación que estaba a cargo del paciente cuando iba ya al tercer nivel se encargaba pues de seguirla, tratar de hacer que sus tiempos fueran más oportunos, y durante el video se transmiten pues digamos las experiencias, dan testimonio, son pacientes que aprobaron ser entrevistadas, cuentan sus momentos dolorosos de este momento, dan testimonio, digamos, de este. Yo después les voy a dar el video ya para que lo puedan leer en el grupo de WhatsApp, se lo paso, no hay ningún problema, para que lo puedan ver. Lamento que no se escuche, pensé que se iba a escuchar. Y al final, pues, sin saberlo, sin quererlo, había un gran componente cualitativo. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, el pensar que todo era cuantitativo y ver los tiempos de demora en números fríos, al final
se generó un vínculo enorme entre las pacientes y la navegación. Entonces, había otro componente ahí cualitativo y que hace poco también el mismo IECSI está investigando justo esa variable cualitativa y está haciendo un trabajo muy interesante. En algún momento tendrán que publicarlo. Muy bien. Mejor lo cierro y lo vuelvo a abrir. Temas técnicos. Y en realidad faltan nomás las diapositivas finales. ¿Están viendo, no, Humberto? Sí, doctor, ya se puede ver. Listo. Y bueno, en realidad eso es todo lo que quería transmitirles en relación a esta investigación y mi experiencia en la investigación. Tengo muchas ideas nuevas, muchas investigaciones vendrán, muchas acciones también, eso no va a detenerse, pero como en mayo de este año tuve ya digamos, por fin hacer la publicación de mi primer libro, era algo que estaba pendiente, y me voy a enfocar en una trilogía de libros relacionados a las enfermedades crónicas no transmisibles. En este caso empiezo con la diabetes, el próximo año probablemente sean las enfermedades cardiovasculares, y en el 2022 van a ser la enfermedad crónica, la enfermedad renal crónica. Entonces, en este año publiqué, el libro lo pueden encontrar ya en Amazon, quizás en septiembre ya tengan los libros impresos en el Perú, fue justo en épocas de pandemia que lo hice digamos, el lanzamiento de mi libro, ¿no? Y en relación a este libro, justo hablando del tema de diabetes, el 29 de agosto los están cordialmente invitados, es un curso que estoy organizando para hablar todos los temas relacionados a la diabetes, por eso le he denominado Desnudando a la Diabetes. Voy a hablar todo lo que puedo de ella, lo que he aprendido en este tiempo, desde una perspectiva inicial epidemiológica, fisiopatológica, también voy a hablar del tema de los test de laboratorio, pruebas de laboratorio, que son fundamentales para diagnosticar bien esta enfermedad, y después voy a hablar un poco también del impacto del COVID con esta enfermedad, que ya será el capítulo actualizado por el próximo año en Amazon, y otros detalles más relacionados a la diabetes. Obviamente la actualización de los criterios para el año 2020. ¿Listo? Eso sería todo. Ahí está mi correo, patólogo clínico, ya está en Indecopy por si acaso, @gmail.com. Y bueno, encantado de participar de esta actividad con ustedes y quedo a sus preguntas, inquietudes. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿alguna consulta para el doctor? Pueden escribirlo en la caja de comentarios o también pueden prender su micrófono, no hay ningún problema. Miedo, por favor, siéntanse en casa. No decir que son tímidos los iqueños, yo soy iqueño por si acaso. Doctor, bueno, yo quisiera hacer una consulta. Quisiera saber, no sé, ¿cuáles han sido las dificultades que usted ha encontrado en su camino como investigador? Buena pregunta. Pero mira, yo te voy a decir la verdad. Lo primero que me dicen todos cuando hablo de investigación o ya vamos en, ¿por qué no investigas? ¿Por qué no? No tengo tiempo. Siempre la gente dice lo mismo, no tengo tiempo. Hablo con colegas, con residentes o con otros compañeros de trabajo, todos dicen lo mismo, no tengo tiempo. Y yo creo que son excusas. En realidad, alguien que quiere investigar lo va a hacer siempre, de donde esté, sacará tiempo para hacerlo. Yo, como pueden ver, mis investigaciones son humildes. Yo, si se dan cuenta, hace muchos años, me acuerdo cuando hablamos, cuando el doctor Munaico, me acuerdo,
nos enseñó a nosotros cuando yo era residente el tema de metodología en la investigación. César Munaico venía de Lima, Ica. Él decía que el experto tiene que ser un investigador experto, tiene que desarrollarse en un solo campo y dedicarse a eso, y dedicarse a eso, y dedicarse a eso, y dedicarse a eso. Yo, la verdad, voy investigando por donde me va llevando la especialidad, por donde me va llevando la experiencia. No tengo un punto afín. Me gusta obviamente más la bioquímica como parte de mi especialidad, pero como ven, esta investigación, que es lo que se conoce a veces como una gestión operativa, una investigación cuasi experimental, pre-post, donde hacemos una intervención, un impacto, lo he hecho desde mi perspectiva en gestión, ¿no? La de diabetes fue en diabetes, el plan renal me llevó a publicaciones de enfermedad renal, y también hago muchas publicaciones relacionadas a mi especialidad, relacionadas al control de calidad o relacionadas a la visión. Por ejemplo, hace poco publiqué un artículo que habla de la visión nacional de mi especialidad, desde mi perspectiva, obviamente, con sustento científico. Entonces, yo creo que limitaciones en realidad no van a existir. Siempre también existirán. La principal limitación que yo voy a ver de repente es si uno quiere hacer trabajos pues más ambiciosos, ¿no? De repente trabajos que necesiten mucho presupuesto, y hay muchos. Por ejemplo, yo tengo muchos en la mente que necesitaría mucho dinero. La institución lo promueve, obviamente, con sus fondos, que no son unos fondos tan generosos. Por ejemplo, hay protocolos que se están realizando de a todos los años como manera rutinaria, pero algo se puede hacer de acuerdo a lo que uno quiere investigar, y más aún si analiza los problemas de investigación más frecuentes en cada centro. Por ejemplo, cuando fui estudiante de medicina, la tuberculosis hasta el día de hoy sigue siendo un problema en Ica. Y vamos a investigar sobre tuberculosis. Yo creo que, para finalizar tu pregunta, limitación como tal no he encontrado. Quizás algunas que puedan estar relacionadas a temas económicos, sí, pero en realidad lo humilde que puedas hacer, lo vas a hacer con mucho cariño y lo vas a poder desarrollar. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta aquí tenemos de una compañera. Buenas noches, doctor. ¿Existen algunos criterios para elaborar una tesis de buena calidad? Yo creo que las investigaciones, cada una tiene su encanto, ¿no? Dependiendo de la temática. Pero yo creo que lo que sí debemos investigar son las líneas de investigación o las prioridades de investigación. En este caso, la Facultad de Ica debería tener sus prioridades a investigar. Y sobre ellas, hacer la investigación. Como pueden ver, yo recomiendo, al menos yo recomendaría, y yo creo que al menos en pregrado, las investigaciones observacionales son completamente válidas, ¿no? Donde no necesariamente tengamos que contrastar hipótesis. Entonces, pueden empezar por ello. Yo no quiero que pidan necesariamente estudios de correlación o asociativos. Pero bueno, no sé ahorita cómo será el tema, pero en líneas generales debemos empezar por lo básico. Y un buen trabajo que describa un problema puntual, que denote una problemática, son fabulosos. Para mí son trabajos muy bellos. Hay muchos trabajos de ese tipo, ¿no? A veces uno, como les decía, puede ser ambicioso y quiere hacer trabajos, pues, ensayos clínicos de repente, o ser parte de ser monitor de un estudio de ensayo clínico, o hacer un estudio de cortes, un estudio de casos y controles, o estudios experimentales. Yo tenía a mi gran amigo y colega, el doctor Walter de la Cruz, el cual es neurólogo del Instituto de Ciencias Neurológicas de Lima. Él hizo, me acuerdo, cuando éramos estudiantes, un estudio experimental. Él quería demostrar de que la exposición crónica a los órganos fosforados puede generar infertilidad. Y él comenzó, tenía sus ratoncitos, y al final los expuso en concentraciones, obviamente, de órganos fosforados, y los sacrificó, y vio los diagnósticos anatomopatológicos. La mejor tesis en el año de mi facultad. Entonces, eso obviamente va a depender mucho de la experiencia de la investigación, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de ir escalando. Yo diría que he involucionado, porque yo empecé con mi tesis de estudiante de medicina de tipo analítico y ahora estoy en la parte descriptiva. Entonces, una tesis de buena calidad es aquella que aborde un problema importante que queramos resolver y darle un enfoque que tú consideres que sea el necesario.
Eso sería lo ideal. Ok, doctor, muchas gracias. Otra consulta, doctor. Aquí eh, dice, doctor, para una tesis es mejor un estudio cualitativo o cuantitativo. ¿Cuál tendría un mejor impacto? Depende del tema que tú evalúes, ¿no? Por ejemplo, en mi estudio, si ustedes ven, el tema es eminentemente cuantitativo, pero al final se hizo mixto. Y yo creo que las investigaciones mixtas son las más intensas y son muy bonitas, ¿no? Que tengan ese diseño mixto donde evalúes una parte cualitativa o cuantitativa. Generalmente nosotros no vemos mucho tema cualitativo, pero hay mucho que ver en las prestaciones de salud de este tipo. Entonces yo creo que depende mucho primero, los lineamientos básicos que establezca la facultad para definir sus tipos de proyectos, ¿no? Que quieran hacer como tesis. El principal mensaje es que todos deben egresar con tesis. Yo creo que eso no debería cuestionarse. Yo creo que el mínimo producto de un universitario es salir egresado de pregrado con una tesis. Yo creo que eso es meritorio. En segundo, como le dije, ver las prioridades de investigación que tenga la facultad. Lo otro es que pueden unirse a aquellos que ya tienen experiencia en investigación. No sé si ahora todavía las tesis son por pares, pueden hacerlo 2 o 3. ¿Cómo es? ¿O es individual? Es individual actualmente, doctor. Perfecto. Entonces, mayor razón, si no han tenido experiencia en investigación, pueden empezar por estudios observacionales, descriptivos, que aborden un problema importante y resolverlo. Ese puede ser cualitativo o cuantitativo. Yo creo que eso dependerá del tema. Pero igual ninguna investigación sin excepción, se puede desmerituar o se puede desmerecer por el tipo de diseño. Yo creo que al final la investigación en sí es valiosa, dependiendo de lo que queramos ver. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, otra consulta que es, ¿nos podría hablar un poquito de su experiencia, más que todo en el trámite de elaboración de su libro? ¿Cómo fue esa experiencia que tuvo? Bueno, ese sí es una historia un poco larga. Probablemente haga algún momento un curso de cómo publicar un libro. En realidad, les podría resumir en lo siguiente, ¿no? El año 2019 yo hice 3 grandes conferencias con una empresa aquí en Lima, donde abordé temas centrales como la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica. Hice una revisión bastante extensa, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Donde aparte de ver la revisión académica o científica, bibliográfica, veía también temas asociados a mi práctica clínica, como por ejemplo en la diabetes. Entonces, una vez que hice esas 3 grandes conferencias, donde abordé en ese mismo esquema, epidemiología, fisiopatología, test diagnósticos o pruebas diagnósticas, criterios diagnósticos actuales y otros temas, es donde al final pude diseñar mi libro. A ver, aquí un minuto, un segundo. Ya regresé. Y este es mi libro. Este libro en realidad tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla sobre la epidemiología, la fisiología. La segunda parte habla sobre las pruebas. Aunque no crean, hay muchas cosas que desconocemos de la parte asistencial que deberíamos tener presente al momento de solicitar algunos test diagnósticos. También tenemos en la tercera parte justo los criterios diagnósticos del ADA que se van actualizando año tras año, ¿no? Se va actualizando, la Asociación Americana de la Diabetes lo actualiza. Y por último, en el 4º capítulo le puse título miscelánea, porque abordé algunos temas ya relacionados a mi práctica, relacionados al uso correcto de los glucómetros, a la tecnología en la diabetes, temas relacionados, por ejemplo, a los nuevos biomarcadores que se vendrían, en fin. Entonces, todo eso, como lo hice en las conferencias, como le mencioné, lo desarrollé a plenitud, lo comencé a escribir. En realidad, esta historia que les he comentado de la investigación de cáncer de mama, es muy probable que en algún momento, cuando pueda tener un poco más de holgura
pueda desarrollar un libro, porque me parece una historia muy bonita, que debería escribirse como una historia. Entonces, en el proceso de escritura de un libro ya es otra historia. Y ahí solamente tenemos dos opciones. O escribir tu borrador y se lo entregas a una editorial para que se encargue de tu libro, o tú te preocupas de autoeditar, que lo que se llama hoy en día los escritores noveles o autoedición. Es decir, donde no se lo das a una editorial y tú mantienes tus derechos de tu propiedad y tu autoría y puedes definir, obviamente, el tema. Esto todavía en el Perú no lo he impreso, lo voy a imprimir recién ahora en el mes de septiembre y ya voy a comenzar a tener la oportunidad de entregarlo en físico en el país, pero ya lo pueden obtener en formato ebook en Amazon, sino que esto me lo trajo una amiga que estuvo justo en Estados Unidos, me trajo dos, pero una amiga también en Perú ya lo pidió por Amazon, no le pregunté cuánto está, pero está baratísimo. En Amazon, en formato digital, no les cuesta ni 15 soles. En realidad, la biblioteca de libros más grande en el mundo es Amazon. Y en el proceso de edición, uno edita el libro y uno decide hacer un libro de calidad, con una buena edición que tiene varios componentes. La primera es un informe de lectura. Son profesionales de la lectura, imparciales, que te dicen, tu libro tiene que hacerle estas modificaciones de forma o fondo, está bien, no está bien, ¿verdad? Y te dan una serie de observaciones. Igual que un paper. Ese informe de lectura te sirve para ver si es que tu libro está enfocado en lo que tú quieres o no quieres, si puedes hacerle alguna corrección o no. Afortunadamente, en mi libro tuve muy buenos comentarios del informe de lectura. Yo lo he hecho con una editorial española que se llama Letra Minúscula. Ellos son editores, justo para editores como yo, que desean tener la autoría completa y la propiedad de su libro. Lo que pasa es que si tú lo das a una editorial, la editorial toma tu libro y se adueña por el libro por 3 o 5 años. En esos 3 o 5 años tú no puedes hacer nada con el libro. Ellos se encargan de conseguirte pues las entrevistas y venderlo el libro, obviamente. Ellos les conviene vender el libro en físico, porque ese es un negocio. Y después de 5 años recién te dicen, ya acá está tu libro, puedes hacer una nueva actualización, lo que fuera. Pero en esos 5 o 3 años, tú no puedes vender absolutamente un ejemplar, porque es el dueño de la editorial. En cambio, en la manera como yo lo he hecho, yo soy dueño de mi libro y puedo ahorita imprimir, si quiero, un tiraje de 1000 o un tiraje de 2000, ponerlo donde yo quiero, buscar mis puntos de venta, pero digamos que obtener el libro y poder hacerlo es cerca del 50%, porque el otro 50% es full marketing. Es decir, estructurar tu plan de ventas. Y ahí es donde uno comienza a aprender en todo este tema. Pero yo opté por la segunda opción. Después de la corrección del informe de lectura viene la corrección de estilo, que es otro tema, la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica y el maquetado. Y cuando ya termina esas últimas fases, recién obtenemos el libro. Todo ese proceso, aunque no lo crean, puede demorar un tiempo determinado. En mi caso, yo tenía pensado hacer el lanzamiento del libro el 14 de abril de este año, cosa que nunca se dio, y lo hice por medio virtual. Lo pueden ver en mi canal en YouTube. Mi canal es Medicina del Laboratorio. Me pueden buscar Medicina del Laboratorio. Me buscan como Luis Figueroa Montes, me van a encontrar, ahí tengo muchos videos. Y ahí está el lanzamiento del libro que hice en esa fecha. En el mes de mayo, si no me equivoco, hice el lanzamiento virtual, ¿no? Ya el libro está subido en Amazon, obviamente, y de ahí también lo pueden pedir. Lamentablemente no hay Amazon en Perú, no hay Amazon en Latinoamérica, hay Amazon en México, y bueno, pero aquí lo tiene que pedir desde Estados Unidos para que llegue, ¿no? Y bueno, ahorita hay algunas dificultades, pero una licenciada que participe en mis eventos me lo ha pedido y ya lo tiene, ya lo está leyendo. Bueno, con Amazon la suerte es que puede estar en todos los continentes, ¿no? Ya está en Australia, está en Europa, está en Estados Unidos, entonces es más fácil el acceso, porque si tú lo ves con una línea editorial, la editorial dependerá si quiere imprimir tu ejemplar o no en algún lugar del planeta. En cambio, con Amazon está en todo el mundo. Pero es motivo de una conferencia exclusivamente hablando del libro. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Hay otra consulta? Doctor, en pregrado, ¿qué tan bueno es ser colaborador en la elaboración de artículos científicos publicados? Perfecto. O sea, todo lo que sume en aprender en la investigación es correcto.
Acuérdense que cuando tú pones en un trabajo de investigación el autor y el coautor, entiendo como de repente colaborador a coautor, ¿es así? ¿Algo así? Sí, doctor. Lila González, no sé si a eso te refieres, que sales no como autor principal, sino como coautor, o ¿a qué te refieres con colaborador? ¿Ayudar? Creo que se refiere a la coautoría, doctor. Ya, porque el coautor es el autor. El tema es que se tiene que definir claramente en el artículo publicado qué ha hecho el coautor. Entonces, un coautor es un autor. En realidad, los autores son todos si participan de la investigación. Tú tendrías que definir, o el autor principal tendría que definir cuál fue tu intervención en la investigación y detallarlo en el paper, ¿no? Lo que sí yo les recomendaría, o sea, si yo leo mis artículos que hacía en el 2011 y veo mi artículo que ahora he hecho, por ejemplo, hay mucha diferencia, ¿no? Ya uno va entendiendo la estructura, el lenguaje, el hecho de, por ejemplo, hacer un libro, he aprendido mucho de ortografía, cosa que no sabía y he aprendido. Entonces uno va mejorando, digamos, la edición de tus textos, ¿no? Del contenido que vas transmitiendo. Entonces, perfecto, en la medida que tú aprendas, en la medida que tú apoyes, en la medida que tú te involucres con trabajos de investigación es fabuloso, o sea, completamente meritorio, ¿no? Y desde pregrado, definitivamente debemos investigar. Te acostumbras a investigar de pregrado, te acostumbras a investigar como médico asistente. Ada, Raquel, decirle muchas gracias por tus palabras. A Leo también, muchas gracias. Figueroa, felicitaciones. El Perú necesita de muy buenos investigadores y si en su facultad, como usted dice, nacen investigando, imagínense lo que harán a su edad. Ese es el mejor mensaje de esta tarde, de excelentes conocimientos, y yo lo felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ada. La doctora Ada Rodríguez es colega mío, es patóloga, ella trabaja arduamente como profesional en el Hospital del Niño, en la Avenida Brasil. Y bueno, muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Muy agradecido. Al contrario, doctor, ha sido una linda velada de todo punto de vista. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los jóvenes. También. Sí, la verdad, sí, en realidad, como le decía, cuando yo veía ahí a los chiquitos de Ensosemi, pues, pucha, dije, ¿qué estarán haciendo? Pero no me imaginaba lo fabuloso que es investigar y lo grato que en realidad es obtener el reconocimiento. El reconocimiento es importante. No hablo de que te digan que tengas un puesto en algo, simplemente que reconozcan lo que tú haces. El reconocimiento de cualquier persona, la más humilde que sea, es gratificante. Si yo les comento, en el año 2011 era un sábado, estaba sentado a 9 de la mañana, esperado, ansioso los resultados, y salí primer puesto nacional en ese premio Caelín. Al costado estaba la señora de limpieza, no me recuerdo su nombre, pero la abracé con un cariño enorme. Ella me abrazó, me dijo, uy, doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está abrazando? Le dije, bueno, he ganado un premio, ¿no? Y el reconocimiento es importante en la medida de que eso te va motivando. Al menos en salud, gracias a Dios, desde que está el IEXI también ha motivado mucho eso. Y ahorita mucha gente está investigando. Ahorita se hicieron trabajos de investigación, protocolos ya para el COVID. Han hecho un lanzamiento exclusivo del premio Caelín para el COVID, que tuvo muy buena acogida, con trabajos muy interesantes. Entonces, para mí, como les dije de un principio, es un honor hablar con todos ustedes. Espero que sigan en el camino de la investigación. Siempre va a haber tiempo para investigar. Si existen limitaciones, tienen que acostumbrarse que siempre van a existir, tratar de afrontar las diferentes dificultades que le va a presentar el entorno sanitario y contribuir siempre sumando es lo más importante. Sacar las piedras, no ponerlas, ser proactivos, asertivos, involucrarse en equipos multidisciplinarios, ser nómad. Hay muchas cosas que pueden hacer desde ahora y yo creo que la tecnología está permitiéndolo romper esa barrera, ¿no? Ya yo hubiera querido en ese momento pues tener free access a New England o poder acceder a HAM, a Lancet. Hoy en día ustedes con un clic obtienen todo eso. Cuando yo comencé mi residentado, nada más por decirle, estoy hablando en el año 2004, tuve que venirme a Lima a comprar libros de mi especialidad porque no tenía en esa oportunidad tampoco el internet, uno podía tener tantos libros con facilidad. En Lima humildemente creo que me compré como unos 3, 4 libros. Después ya, el único libro de laboratorio que iba y que leía mucho era cuando estaba estudiando medicina en la biblioteca
del Félix Torrealba, de Henry, que hoy en día es uno de los libros, obviamente, de más prestigio en mi especialidad, igual que otro libro en el área de el TIEDS, en bioquímica. Entonces, yo creo que esos serían los mensajes principales. Yo en lo personal les transmito eso, ¿no? Es una experiencia. Mi correo lo tienen, cualquier duda, mi teléfono también, encantado de ayudarlos. Y en relación al curso, les voy a dar una noticia agradable en el grupo de WhatsApp. De repente se animan, ya con Humberto lo vamos a ver. Ok, doctor, muchas gracias, doctor. No sé si hubiera alguna consulta más para el doctor. Creo que, bueno, yo sí quisiera hacer una consulta, doctor. ¿Este premio Kaelin, doctor, está abierto al público en general o solo es para las personas de salud? El premio Kaelin obliga a que digamos, el que se inscribe sea un trabajador de la Seguridad Social, pero puede tener colaboradores de otras instituciones. O sea, pueden haber de repente asesores externos que son partes de la investigación, pero definitivamente tiene que ser un colaborador institucional, ¿no? No puede participar. Inclusive de cualquier modalidad, incluyendo residentes, por si acaso. Por ejemplo, en el premio Kaelin que yo gané en el año 2016 de protocolo, con los 3 colegas que ven ahí, los 3 son residentes. Ya esa es otra historia también para contarles cómo se hizo el protocolo. Pero son residentes los 3, justo por el tema de involucrarlos en la investigación. Hay que tener un rol mentor en nuestra parte asistencial, es una necesidad, ¿no? Tener nuevos talentos en las especialidades, mejor aún. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una pregunta más, doctor. Doctor, buenas noches, doctor. Desde su punto de vista, ¿qué oportunidades o beneficios se le brindan a los médicos que realizan investigación? Ese es un tema también bien interesante que ha sido análisis, por ejemplo, en el famoso año sabático. Ahora busquen un poco el año sabático. Eso está normal, inclusive en el salud, creo que en el MINSA también, donde te otorgan un año, digamos, entre comillas, para que tú te dediques a investigar en la institución. El tema real es que no hay un tiempo asignado para investigar dentro de tus actividades asistenciales. En realidad, la investigación podría considerarse como una actividad netamente altruista, donde tú quieras demostrar algo, pero al final tiene sus cosechas, lo que siembra, ¿no? Tiene sus réditos. Pero en el caso, yo hablando de mi institución, el IECSI promueve mucho el apoyo y subvenciona mucho el apoyo. Por ejemplo, ahorita están buscando ya artículos que tengan aceptación en revistas de alto impacto y la institución les paga inclusive la posibilidad de que puedan publicarlo, especialmente en aquellas que tienen pues alto impacto, ¿no? Revistas de prestigio. Como ustedes saben, esas revistas pues hay que pagar un derecho de publicación. Pero yo en lo personal siempre he publicado en Free Access. Ahorita estoy redactando un nuevo artículo con un profesional de la medicina de laboratorio y estamos pensando en publicarlo en una revista que se llama Avances de Medicina de Laboratorio, que queda en Europa, en España. Ojalá que se publique. Pero en realidad los beneficios que se le brindan a los profesionales son los que he mencionado en esta exposición. Un reconocimiento, también te va dando un perfil diferente, porque saben que investigas, te va generando otras motivaciones, de repente te va permitiendo tener una manera de desarrollar un pensamiento crítico diferente, pero no lo busquen, en general eso llega, el tema es decidirse investigar. Más que buscar beneficios, digamos, desde mi experiencia es lo gratificante de lo obtenido. Otra cosa es estar ya, por ejemplo, el año pasado yo estuve tratando de tener registro de investigador del CONCITEC, mandé toda mi información, ya estaba en regenciar, en fin. Me rechazaron los correos, que no tenía publicaciones, ya le había mandado los 100 enlaces que tenía, las humildes publicaciones que tenía, en fin. O sea, se hace a veces burocrática las cosas. Y a veces, digamos, eso pudiera desmotivarlo, pero hay que entender que a veces las cosas son así. Entonces, pueden buscar financiamientos
obviamente con capitales mucho más holgados, más generosos del CONCITEC, ver cómo se postula de repente para tener esos fondos. Y es un tema ya de cuánto uno vaya aprendiendo en el proceso, de repente unirse a grupos de mentoría, que hay muchos en el país, o unirse a muchos investigadores reconocidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a varios iqueños que están en lugares, ahorita tenemos de viceministro el doctor Suárez Sonio, yo tuve el honor también de estar en las aulas, nos enseñó epidemiología, tuve a César Munaico también, por ejemplo, que ahorita está de la mano del ministro en la parte de epidemiología, y así hay muchos iqueños. También está el doctor, si no me equivoco, Alarcón, como miembro editor de la revista del Instituto Nacional de Salud. Entonces, hay varios iqueños. Yo creo que también es un tema de establecer mecanismos para conseguir los contactos con ellos y de repente visionar un poco más ambicioso el tema de investigación en la parte pregrado y ya pues salir con fuerza para la parte de posgrado, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, la necesidad de epidemiólogos, es un tema interesante. Muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más para el doctor? Carlos. Gracias, Renato. Bueno, doctor, creo que ya no hay más dudas por parte del público. Solo me queda agradecerle en nombre de SOCEMI y del Comité Permanente Científico por brindarnos esta ponencia de su experiencia en lo que es investigación, ¿no, doctor? Y bueno, esperamos que seguir escuchando más éxitos de usted en su carrera, doctor. No, muchísimas gracias. En realidad, siempre con mucha humildad y mucho cariño al servicio de mi tierra natal, de mi país, contribuyendo cada día con algo más. Yo creo que esa es la motivación que uno tiene. Quizás no hay nada más gratificante que recibir de repente en breves instantes de felicidad el reconocimiento y el apoyo, y seguir apoyando a gente joven, con talento, que quiere seguir sumando en este país que tanto necesitamos, ¿no? Yo les agradezco por su tiempo, y bueno, los invito a mi curso, si quieren aprender más de esta enfermedad, y bueno, una vez más, gracias a Humberto y a todos los SOCEMI, sigan adelante en la investigación que ICA lo necesita. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo.